Buenos días, queridos hermanos y amigos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto en Lima, Perú. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestros mensajes, nuestro estudio sobre la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esta mañana vamos a estar viendo del versículo 17 al versículo 32, hasta el final del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Así que si tiene una Biblia cerca, a la mano, un cuaderno de notas, sería muy importante que usted pueda tomar alguna nota que le va a ayudar a poder meditar más adelante sobre el mensaje que el apóstol Pablo nos está dando en esta carta. Como hemos ya mencionado en las semanas anteriores, los 3 primeros capítulos hablan de la doctrina, hablan del fundamento, hablan del propósito por el cual el Señor nos predestinó, nos salvó, nos llamó, nos ha santificado, nos ha dado herencia, con la finalidad de que nosotros ahora, con ese pleno conocimiento y también buscando cada día de la sabiduría, porque nos dice el apóstol que Él está orando para que la sabiduría que es profunda, que es alta, que es amplia, el cristiano pueda comprenderla. Y solamente la va a comprender en su relación con Dios, en su relación con el Espíritu Santo y en el conocimiento de la palabra. Amén. Una de las cosas que ha hecho mayor daño y está haciendo mayor daño a la iglesia es la ignorancia de los mismos miembros de la iglesia. Ya lo hemos dicho muchas veces que hay muchos creyentes que solamente se convierten y luego hacen como un reemplazo de vida religiosa. Dejaron una vida, de repente, el catolicismo en una otra iglesia y luego adquieren o se adhieren o cambian a una iglesia evangélica, pero siguen siendo religiosos, siguen siendo personas sin un amplio conocimiento, cuando lo importante es conocer de Dios. Y justamente el día de hoy día 31 de octubre, se celebra el día de lo que es en que Martín Lutero clavó las 95 tesis de la reforma espiritual. Pero él lo que quería era que la iglesia oficial a la que él pertenecía pueda escudriñar las escrituras y conocer realmente la profundidad de la revelación, porque había muchas cosas que habían sido adoptadas por hombres, que habían sido añadidas, y Jesús mismo condenó eso en las escrituras. Así que la clave es salir de la ignorancia espiritual, conocer a profundidad lo que dice la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa es la clave de todo. Escuchaba una predicadora ahora en la mañana y decía que muchos creyentes, inclusive el día de hoy también, algunos celebran lo que es la fiesta de Halloween, una fiesta pagana, demoníaca, diabólica, pero que se toma muy superficialmente, muy inocentemente, porque involucran a los niños. Es algo dulce, ¿no? Por los dulces que piden ellos, tocando la puerta de una manera graciosa, inocentemente, pero los padres son los que tienen que tener el conocimiento para no introducir a sus hijos en estas fiestas que no tienen nada de inocentes, que vienen desde el mismo infierno. Por algo es conocido, o se le da el nombre al diablo como el príncipe de la potestad del aire. No solamente porque se encuentra en las esferas celestiales, sino porque está metido en todo. El aire, usted lo encuentra en cualquier lugar, aunque sea en una nave espacial, fuera de la atmósfera del planeta. Así que es importante conocer para no introducir a nuestros hijos en terreno peligroso, demoníaco. El diablo ha venido a hurtar, a matar y destruir.
A Él no le importa si son niños, si son ancianos, si conocen o no conocen. Él va a venir a cumplir su propósito, que es destruir. Por eso que Él destruye a través del aborto miles de niños anualmente, a través de ese asesinato antes del nacimiento de una criatura. Entonces, si Él no tiene piedad de eso, imagínense. Entonces, por eso no podemos darle lugar, no podemos darle ventaja. Y de eso lo vamos a entender cuando nosotros conocemos las Escrituras. Por eso es importante que el cristiano, que se dice ser cristiano verdadero, conozca las Escrituras, medite en las Escrituras y sobre todo la aplique en su vida. Amén. Eso es lo que va a hacer la diferencia sobre un verdadero creyente y un creyente nominal, un creyente religioso, un creyente que simplemente está en una iglesia como si estuviera en un club para disfrutar de fiestitas espirituales, pero no de una vida fructífera, de una vida donde Dios lo usa con poder, de una vida donde Dios lo usa para ser un instrumento para alcanzar a los perdidos. Bien, vamos a orar en esta mañana. Que el Señor nos ayude en este día. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta mañana. Padre, te pedimos que tú, Señor, nos des sabiduría, entendimiento y revelación, como lo pidió el apóstol Pablo, para poder entender la altura, la profundidad, la anchura de lo que es la herencia, la plenitud del conocimiento que tú ya nos has dado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Padre, nos ponemos en tus manos. Sé tú hablándonos a través de tu palabra en esta mañana, una vez más. Bendice cada hogar, bendice cada familia, bendice a cada persona, bendice cada matrimonio, bendice sus descendencias, bendice la obra de sus manos, Señor, aquí en Perú, en Latinoamérica, en Centroamérica, y donde llegue este mensaje, sea tocando vidas, Padre. Y mientras compartimos tu palabra, sé tú sanando a los enfermos, sé tú liberando a los endemoniados, Padre, sé tú quitando todo velo de ignorancia, Señor, todo velo de mentira, todo espíritu de mentira, Señor, de idolatría, de hechicería, de brujería, sean arrancados y echados fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y Padre, te pedimos por muchos niños, por muchos padres, libéralos en este día, Padre, en todo el mundo, donde, Señor, Padre, los brujos, los hechiceros, Señor, y todo aquel que usa de artes diabólicas, sea, Padre, cortado en el nombre de Jesús, sea quebrantado en el nombre de Jesús. Y Padre, guarda a los niños, Señor, que, Padre, Señor, sean frustrados sus planes. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos, Señor, en este día. Gracias, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Bien, en esta mañana vamos a leer el pasaje de Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 32. Y lo hemos denominado la nueva vida en Cristo, porque eso es el evangelio real, verdadero, es nueva vida. No es un cambio de religión, no es simplemente cambiar la envoltura, es cambiar desde adentro hacia afuera. Ese es el poder transformador del evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo lo va a mencionar en este pasaje. Leemos. Dice así la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Eso es lo que decíamos en la oración, que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hasta aquí la lectura de este pasaje que vamos a compartir en esta mañana. Muy bien, y decíamos que aquí nos muestra la importancia de vivir en esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Y a partir del capítulo 4 en adelante, como ya lo hemos mencionado, viene la aplicación de los principios establecidos en los 3 primeros capítulos de esta carta a los Efesios. Por eso es una carta muy importante. No es una carta solamente para los Efesios y un área donde se encontraba un grupo de iglesias en Asia Menor, sino que nos habla ahora por la importancia, porque ahora vemos una iglesia donde simplemente vemos religiosidad, vemos actividades, pero no vemos un fruto consistente en la vida de los creyentes. Muchas veces les he compartido que he tenido la oportunidad de trabajar en algunos trabajos y, como le dicen secularmente, aunque yo creo que no existe esa palabra secular, porque el evangelio tiene que tener influencia en todos los estamentos. Amén. En todo, no es solamente para estar metido en las 4 paredes de la iglesia. Como muchas veces lo hemos dicho, es facilísimo ser cristiano 2 horas a la semana, cuando todavía se reunían presencialmente algunas iglesias. Es muy fácil ponernos el sombrero de cristiano y entrar a la iglesia y ser cristiano durante 2 horas. Luego nos quitamos, lo dejamos en la puerta de la iglesia y seguimos siendo tan o más mundanos que cualquier otra persona. Por eso es importante tener una transformación por la relación que tenemos con la palabra y el Espíritu Santo. Y muchas de las cosas que el apóstol Pablo nos dice aquí se presentan en la vida o se producen en la vida por tener una relación con el Espíritu Santo. Aquí nos habla de frutos del Espíritu Santo. Así que es importante por eso tener esa relación, no religión. La religión no salva. Lo que salva es tener una relación con el Señor. Por eso Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto siempre lo decimos y no lo vamos a dejar de decir, porque eso es lo que marca la diferencia. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí, ahora, del capítulo 4 en adelante, que tenemos que aplicar los principios, el fundamento, la doctrina que él ha manifestado en los 3 primeros capítulos. Ahora viene la vida práctica, el producto de esa relación y de ese conocimiento de la palabra de Dios.
Y por eso en el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es una exigencia, es un mandato, es algo que se tiene que hacer sí o sí. No hay opciones, no hay componendas. El Señor lo dijo y hay que hacerlo. Y lo está estableciendo el apóstol. El apóstol es el que pone el fundamento, el que imparte la enseñanza. Por eso que en este capítulo 4, en los versículos anteriores del 1 al 16, va a decir de que hay ministerios. Hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Son ministerios vocales que van a impartir el conocimiento, el fundamento. Ahora para la gente de este tiempo, porque mucha gente desconoce estas cosas, pero Dios ha llamado personas para que puedan ellos ahora establecer nuevamente estos principios en la vida de los nuevos creyentes, de las personas. Entonces, por eso es importante estos ministerios. Y nos dice que van a estar presentes hasta que sean perfeccionados los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto todavía no ha llegado a su clímax, no ha llegado a su consumación. Y todavía viene un tiempo de avivamiento. Entonces muchas personas van a tener que ser instruidas. Muchas personas van a tener que ser enseñadas para que el enemigo no tome ventaja, para que no se manifiesten luego conocimientos o doctrinas medias tiradas de los pelos y se establezcan algunas sectas, como ya existen en este tiempo, que empezaron muy bien con las cosas del Señor, pero por falta de conocimiento, luego el enemigo tomó ventaja y se crearon otras sectas, otras religiones que tienen mucho de Dios, pero tienen un 5% de desvío de la verdad. Y ese 5% te puede llevar al infierno. Así que por eso es importante tener plena comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar a toda verdad. Amén. Y pleno conocimiento de la palabra. Bien, entonces ahora viene la cosa práctica. Ahora viene el aplicar los principios. Por eso esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Otra vez Pablo está hablando de que la vida del creyente es un andar continuo. No es algo estático, es algo dinámico, es algo práctico que se da en todos los niveles de la vida y mucho más fuera del templo, porque es ahí donde nos encontramos a los perdidos. Es ahí donde tenemos que alcanzar a aquellos que quizás no van a estar tan dispuestos a entrar a un templo, a una iglesia, porque tienen su religión y tienen algunos temores. Piensan que ellos están en la verdad, cuando es lo contrario muchas veces. Entonces, dice, ya no andéis como los otros gentiles. Sabemos que gentiles se refiere a los no judíos que estaban viviendo de manera desordenada, conforme a los principios de este mundo, y como también muchos que se dicen cristianos, católicos o de otras religiones, pero que fundamentan su justicia en sus hechos. Y la Biblia dice que nuestra justicia son trapos de inmundicia. No califican, no alcanzamos a nosotros a poder calificar para tener la salvación. Solamente en Cristo somos salvos, como dice un coro antiguo. Solamente Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y eso lo dice también la palabra. Entonces, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, cuando Pablo está diciendo aquí los otros gentiles, se refiere porque hay gentiles, hay no judíos que han conocido el Evangelio, que están ahora siendo discipulados, pero está hablando de otros gentiles, de aquellos que todavía están viviendo en el paganismo. O sea, no se refiere cuando dice otros gentiles, no se refiere a los gentiles, porque vamos a decirlo como un grupo, ¿no? Gentiles creyentes, pero siguen siendo gentiles, no judíos, y no judíos que siguen viviendo en el paganismo. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo justamente a los que él mismo ya ha mencionado en el capítulo 2,
versículos 11 y 12, que dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿se dan cuenta? Vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo les está diciendo: acuérdense de que en otro tiempo ustedes estaban apartados de Dios, de los pactos, ¿no? Había un ritual de la circuncisión para los judíos, pero ahora Pablo está hablando de la circuncisión del corazón que es transformado cuando uno conoce al Señor, porque Él cambia nuestro corazón, donde está el centro de nuestra voluntad, pensamientos, nuestra moral, nuestra ética, todo es transformado. Dios transforma nuestras vidas de adentro hacia afuera, no solamente la apariencia exterior. Es más, la apariencia exterior a veces ni cambia mucho, seguimos teniendo la misma envoltura, pero justamente la gente nos va a ver y va a decir: te noto algo diferente, ya no hablas igual que antes, ahora tus actitudes son diferentes. Entonces es porque la transformación viene de dentro hacia afuera. Dios transforma nuestras vidas, nuestro corazón. Y Pablo se está refiriendo ahí en el capítulo 4 a estos gentiles. Dice: ustedes ya no deben andar como estos gentiles que todavía están viviendo en la carne, que tienen el entendimiento entenebrecido, como dice el versículo 18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ahora, este es un problema espiritual. Aquel que no conoce a Dios tiene la mente entenebrecida. Pablo nos va a decir en otras de sus cartas que Él ha puesto un velo en nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo y se salven. El diablo, de una manera muy astuta, ha puesto pensamientos, ha puesto un velo para que no entiendan, para que no tengan conocimiento, para que sigan ellos en ignorancia, en oscuridad. Por eso que Él es el príncipe de las tinieblas. Y aquellas personas que no conocen al Señor están en el reino de las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que orar, clamar, pidiéndole a Dios que arranque ese velo de sus mentes y de sus corazones. Tenemos que atar esos demonios. Hay un mundo espiritual real, pero que porque no lo veamos con estos ojos naturales, no quiere decir que no exista. El mundo espiritual es mucho más real de lo que nosotros podamos imaginarnos. Entonces, por eso tenemos que hacer uso de nuestras armas espirituales, que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y cuando Pablo habla eso, nos va a decir de que son fortalezas mentales, son pensamientos, son fundamentos, como muros muy gruesos, como muros que había en las fortalezas. Cuando Pablo está hablando de fortalezas, está hablando de fortalezas que en su tiempo existían. Eran fortalezas como las que había en Jericó, de 15 metros de ancho, 15 a 20 metros de ancho eran los muros de Jericó, y de 100 metros de alto. Y las puertas eran tremendas puertas. Entonces, imagínense, había que meterle dinamita o estar durante días bombardeándolo, pero en ese tiempo no había tanques, no había morteros, no había esas cosas. Dice que 2 carruajes podían pasar tranquilamente por encima de ese muro. La gente vivía en el muro, o sea, habían como edificaciones en el muro. Podían ellos tener ventanas y ver hacia afuera. Entonces, eran tremendos muros. Y dice Pablo de que son fortalezas espirituales que el enemigo ha puesto. Y tenemos que derrumbarlas. Y nuestras armas que Dios nos ha dado, esas armas espirituales, son poderosas para destruirlas. Pero tenemos que saber cuál es nuestra posición en Cristo para poder usarlas. Y una de ellas es la oración, la intercesión, el ayuno,
la oración de convenio. Por eso los miércoles nosotros oramos, nos ponemos de acuerdo con mucha gente que se conecta también por este medio y estamos viendo los resultados, estamos viendo sanidades, estamos viendo milagros, personas que están saliendo de muchos problemas porque estamos haciendo uso de las armas que Dios nos ha dado. Muy bien, entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, habla de tinieblas, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y es terrible de que muchos creyentes están viviendo ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que también hay en ellos. Ignorancia de lo que dicen las Escrituras, ignorancia de lo que es verdaderamente tener una relación con Dios. Muchas iglesias niegan la obra del Espíritu Santo, creen en el Espíritu Santo porque está en la Biblia, pero no creen en las obras del Espíritu Santo. Niegan el bautismo con el Espíritu Santo, el bautismo de poder que justamente nos capacita sobrenaturalmente para hacerle frente al diablo. El diablo le tiembla las piernas, sale volando cuando ve un creyente lleno del Espíritu Santo, porque él en el plano espiritual puede captar lo que tú no ves. Tú de repente estás orando, estás leyendo la Biblia cada día, estás ayunando cada cierto tiempo, estás sometiéndote a la palabra de Dios. Y no estoy hablando de la aureola y esas cosas que ven los esotéricos. No, estoy hablando de la unción de Dios, de la presencia de Dios, así como Moisés cuando subió al monte y resplandecía y la gente lo podía ver, ¿no? Pero el Señor le permitió ver esa gloria que había en Moisés para que ellos temieran, para que reconocieran el liderazgo de Moisés. Pero ¿cómo se muestra en este tiempo? En la autoridad que tú tienes. Dice la Biblia que en su nombre echaremos fuera demonios, que haremos mayores cosas que las que Jesús hizo. Él mismo no lo dijo, porque Él iba al Padre. Él iba a cumplir otro ministerio, un ministerio que ahora está intercediendo por ti y por mí, para que nuestra fe no desmaye y continuar creciendo en las cosas de Dios. Entonces lo importante es de que tú no percibes siquiera la unción que está en ti, la presencia de Dios que está en ti. Pero el diablo que está, y solamente eso se ve, en el ámbito espiritual, y el diablo está en el ámbito espiritual. Entonces él cuando te mira, o los demonios te miran, ellos ven la presencia de Dios, la unción, por la gloria de Dios que está en ti, y dicen, este cristiano está lleno del Espíritu Santo, aquí mejor ni me meto. Claro, intentan, pero cuando ven que tú estás parado en las cosas de Dios, y sabes que tú los reprendes y ellos tienen que irse fuera en el nombre de Jesús, entonces salen despavoridos. Amén. Son derretidos como cera, dice la Biblia. Son dispersos como el humo. Así salen volando. Vienen por un camino y salen por días volando, corriendo, despavoridos. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está en ti, porque tú estás viviendo en comunión, no estás viviendo en una religión. Por eso es importante. Y ellos saben, se dan cuenta cuando tú conoces la palabra. Porque tú la meditas, porque tú la sabes de memoria, porque tú la citas en todo instante. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dice, y por eso dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Acá hay un proceso. Primero es la ignorancia. Ahora Jesús mismo, cuando Él iba predicando por todo lugar, Él no forzaba a la gente para que se convirtieran. Ya había gente que estaba preparada y aceptaban el Evangelio. Pero a otras que no aceptaban, Él dice, dice los Evangelios que Él se quedaba y enseñaba. Entonces, tenemos que enseñar a la gente, no forzarlos, sino mostrarles que está en las Escrituras, enseñarles que eso es lo que Dios ha establecido, no imponerlo, ¿no? Es como decirle a un niño, yo quiero que me obedezcas, porque yo soy tu padre. No, el niño se va a poner rebelde. Mira, tú debes obedecer porque yo quiero lo mejor para ti. Porque si tú haces esto, te pueden venir estas consecuencias.
Entonces el niño ya tiene pleno conocimiento de los pros y contras. No podemos imponer autoridad sin dar una explicación razonable del por qué estamos nosotros tomando esa actitud. Y entonces muchos predicadores imponen, no, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que bautizarse porque ya se convirtieron, etc. No, ¿por qué? Tenemos que enseñar lo que dice la palabra de Dios. Ahora, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces, con la enseñanza, con la explicación y también acompañado de oración, porque recordemos, hay un entendimiento entenebrecido. Y entonces cuando nosotros oramos, eso hace de que esos velos vayan cayendo, vayan saliendo como la telita de la cebolla, uno por uno, hasta que le resplandece la luz del Evangelio. Por eso uno dice, pero hace tanto tiempo que le vengo hablando a mi esposo, le vengo hablando a mi esposa y no entiende. Y de un momento a otro, ¡pum!, fueron quitado ese velo y se convirtió. Y ni siquiera se convirtió porque nosotros le compartimos, sino porque le compartió un vecino o un amigo en el trabajo. Pero ya le damos gloria a Dios porque al fin se convirtió, ¿no? Entonces es importante por eso no bajar la guardia. Y dice, por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en pecado. Y la Biblia nos dice que el pecado endurece. Es más, por eso un cristiano que se aparta del Señor, el Señor dice que cuando una persona se aparta, se vuelve 7 veces peor. 7 veces peor, hermanos. Es peligrosísimo apartarse de las cosas de Dios. Así de terrible es la cosa. Se endurece el corazón. Muchas personas que yo he conocido se han apartado del Señor y cuando uno les habla, ya no entienden lo que antes entendían cuando estaban en el Señor. Y yo le digo, pero ¿no entiendes esto? Si esto es lo básico y eso es lo que tú has aprendido. Y la verdad que uno los ve totalmente despistados. Y solamente se puede atribuir a lo que dice la palabra, que es verdad, porque su palabra es verdad. Que esos creyentes ahora están peor que antes, o esos ex creyentes están peor que antes porque han ahora caído en las profundidades de Satanás. Es terrible. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se pierde toda sensibilidad. Eso es, otra vez nos habla dureza de corazón, pierden toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, viene un estado total de degradación. Como nos dice en Romanos 1, versículos 21 al 25. Por eso ahí nos habla de la tragedia de la humanidad. ¿No? Vamos a leer un instante. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Es terrible. Nos habla de un estado de degradación espiritual que empieza en el plano espiritual, no dándole lugar a Dios y después se manifiesta en el aspecto carnal. Romanos 1, del versículo 21 al 25. Leemos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Miren el estado de degradación. Se apartan de Dios, ¿no? Y luego ya no glorifican a Dios, no le reconocen. Sus pensamientos se envanecen, su razonamiento se entenebrece y su necio corazón también. Y luego, versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿no? La necedad los gobierna y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Cuando no se le reconoce a Dios, empieza un estado de degradación en la humanidad. Porque el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y si no cumple su propósito, entonces volteamos, por decir la moneda. Si no estás creado, si no te sometes a Dios, ya no eres creado para su gloria, sino para lo contrario. ¿Por qué? Porque te estás yendo, como dice Star Wars, al lado oscuro, al lado de las tinieblas. Por eso que hay dos lugares donde podemos ir después de que partimos de este mundo. O nos vamos al cielo, o nos vamos al infierno. No hay lugares intermedios, no hay el descanso del alma, no hay el estado de perfección que me convierto en un ángel, arcángel, y luego me vuelvo el ser eterno, ¿no? A la excelencia. Esas son mentiras del diablo. O me voy a morir y me voy a reencarnar en otra cosa, si fue buena gente, en alguien superior, o en alguien inferior, en una pulga, en una cucaracha, si fue una persona mala. Esas son mentiras del diablo. Hay miles, millones de personas que ahora están en el infierno, diciendo, ¿por qué creí esto? Entonces, son mentiras, engaños, porque no están en las Escrituras. La Biblia dice, y está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto viene el juicio. El juicio. Ya no hay vuelta atrás, no hay oportunidades, no hay misas ni rituales que nos puedan sacar de ese lugar, porque cada uno escogió dónde irse. Dios le ha dado la oportunidad, y Dios te está dando la oportunidad a ti en esta mañana al escuchar este mensaje. Por eso al final estaremos teniendo una oración para que si tú anhelas en tu corazón y quiera Dios que así sea, puedas abrirle tu corazón al Señor. Amén. Y puedas ser salvo. Amén. Entonces, dice aquí, los cuales perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, con avidez. Es decir, es algo como una droga. Si no lo hago, estoy ahí. ¿No? Buscan placeres, y eso va a ir destruyendo sus vidas, va a ir destruyendo, ensuciando su vida, su espíritu, su alma, y dañando a los que están en su entorno. Entonces, es un estado de degradación terrible. Pero Pablo dice, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Tenemos que aprender. Tenemos que ser renovados en nuestra mente, como dice Romanos 12, 1, 2. Tenemos que ser renovados en nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a conocer cuál es nuestra posición en Cristo. Y aquí Pablo le dice, a vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El Cristo verdadero nos da la doctrina que ya él en parte expresado en los primeros 3 capítulos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Si en verdad, porque como le digo, eso va a ser la diferencia entre una vida de religiosidad y una vida práctica. Por eso volvemos a mencionar del capítulo 4 al 6, nos habla de la vida práctica, de una vida de testimonio, una vida de influencia, una vida en que se cumple lo que el Señor dijo, que nosotros, los creyentes verdaderos, iban a ser sal y luz, alumbrar en las tinieblas y preservar de la podredumbre de este mundo a las personas que reciben el Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, por eso hay que ser enseñados. Por eso, hermanos, amigos, nosotros cuando terminamos de compartir el mensaje y hay personas que han entregado su vida a Cristo, le decimos que es importante que ahora conozcan más de Dios. Y nosotros nos comprometemos a darles materiales, nosotros nos comprometemos a discipular, a formar, a ayudarles en su crecimiento espiritual, porque lo que enseñamos es la palabra de Dios, y a tener una relación con Dios
y con su Espíritu Santo, que viene a morar en usted. Usted se convierte en templo del Espíritu Santo cuando Cristo usted le recibe en su corazón. Por eso es importante. Acá no hay llaneros solitarios, no es de que por arte de magia yo entrego mi vida a Cristo y ya soy un santo, y que ya, bueno, mis problemas se acabaron, y que ya, entonces ahora ya no me voy al infierno, y no importa cómo viva. No, no es así. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en la Biblia está la voluntad del Padre. Por eso tienes que conocerla, por eso tienes que escudriñarla y tienes que aplicarla. Porque por los frutos se conoce el árbol. Y muchas de las cosas que estamos viendo en este pasaje habla de frutos, de lo que el Espíritu Santo va a ir produciendo en tu vida conforme tú vas desvistiéndote de lo viejo, porque acá no dice eso. Miren, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? En cuanto, versículo 22, miren, por lo que decíamos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí en estos 3 versículos hay algo muy importantísimo. Nos habla primeramente en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, como tú vivías antes, cuando eras un gentil o eras una persona que desconocía las cosas de Dios, o vivías en una religión, pero no en una relación real con Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o una vida moralista, ¿no? Porque hay personas que son muy morales, muy éticas, muy chéveres, muy buena gente, buen esposo, buena esposa, cariñosos, ¿no? No se divorciaron nunca, son muy éticos en su trabajo, muy pulcros en lo que hacen. Pero, sin embargo, si no tienes a Jesús, no tienes al Señor morando en tu vida como tu Señor y Salvador, parece increíble, pero estás perdido. ¿Por qué? Porque Dios estableció que para entrar al cielo, que es su lugar, su morada, Él ha puesto principios. Y el principio es entregarle su vida a Jesús. Por eso Él dice en su palabra que nosotros tenemos que recibir a Jesús. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad, les dio los autorizó para que sean hechos hijos de Dios. Mientras que las religiones dicen todos somos hijos de Dios, Dios, que es el que nos adopta como padres a través de Cristo, dice que a todos los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados con voluntad de carne, ni de varón, ni de hombre, ni de nada. Es decir, yo no te puedo nombrar hijo de Dios, ni un cura a través de un bautismo infantil, ni nadie, por más ungido que sea. Es cuando tú voluntariamente abres tu corazón a Jesús y le haces entrar en tu vida, lo dejas entrar en tu vida. Eso no es por tus méritos, porque tú puedes ser, como decía, una persona muy, muy correcta, pero estás yéndote al infierno por no cumplir con ese requisito. Porque si tú eres una persona correcta, muy buena, en cierta manera es por tus méritos. Tú estás diciéndole, Señor, por mis méritos, tú tienes que salvarme. Y la Biblia dice nuevamente de que nuestras justicias
son trapos de inmundicia. Él ve nuestra justicia como cuando has hecho limpieza general y has agarrado pues el trapeador, y por más de que tú lo laves, lo enjuagues, lo limpies, va a quedar percudido, sucio. Está impregnado en nuestra naturaleza. Solamente la sangre de Cristo nos limpia total y completamente. Amén. Por eso la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Por eso Él tuvo que morir por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y cuando murió dijo, consumado es, está pagado, está hecho. Él cumplió con lo que el Padre demandó en su justicia para que tú y yo podamos ser salvos. Ahora tenemos que creer en ese sacrificio, aceptarlo, apropiarnos de esa obra que Jesús hizo en la cruz. No hay otra cosa. Lo demás es inmundicia, es inválido, no califica, no alcanza la justicia de Dios. Entonces, que dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. La idea es que cuando tú estás sucio, ¿no? Vienes y bueno, te empiezas a desvestir, te bañas y no te vuelves a poner la misma ropa, sino que te cambias, te vistes nuevamente. Y cada día, mis hermanos, nosotros nos ensuciamos porque tenemos contacto con este mundo. Y por eso Pablo está hablando de cosas prácticas aquí. Nos dice más adelante, airaos pero no pequéis. Sí, vamos a tener discusiones, enfrentamientos, que ya salimos al mercado o hacemos alguna cosa y vemos algún tipo de injusticia o alguna situación en contra nuestra. Y somos humanos, podemos airarnos, podemos discutir con nuestro cónyuge, con nuestros hijos de repente. Pero dice, airaos, pero no pequéis. Es decir, podemos sí tener alguna discusión, pero no ir al agravio. Y si vamos al agravio, dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Es decir, tenemos que arreglar cuentas antes de que pase ese día al menos. Pero tenemos que hacerlo inmediatamente, porque nadie sabe cuánto tiempo, cuántos minutos, cuántas horas nos quedan de vida. De repente salimos enojados y decimos, salimos de casa, ¿no? Para no seguir discutiendo, salimos de casa y en la calle vamos ahí amargados y de repente un chofer borracho pasa y ¡pum!, nos atropella y después aparecemos tendidos en la pista muertos y no pudimos arreglar cuentas. Por eso tenemos que arreglar cuentas inmediatamente. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestros deseos, por nuestra propia naturaleza caída, que está siendo transformada, todavía está en un proceso, todavía nos puede engañar, todavía podemos cometer algunos errores. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice Romanos 12, 1, 2. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero está hablando de renovarnos en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, en estudiar la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida. Dice, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. ¿Se dan cuenta? Porque si mis justicias son trapos de inmundicia, pero dice, en la justicia y santidad de la verdad. La justicia es lo que Dios establece, y santidad quiere decir que yo cumpla mi propósito. ¿Por qué? Porque santificarse significa estar separado exclusivamente para algo, en este caso para Dios. Y la verdad me santifica. Jesús dijo en Juan 16, luego 16, 17, luego en la oración sacerdotal, dice, orando por los discípulos y orando por los que iban a creer a través de ellos, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra nos santifica. ¿Por qué? Porque la palabra es el espejo donde nosotros nos miramos cada día y vemos nuestras imperfecciones. Y Dios nos redarguye, nos convence.
A veces tenemos cosas que hacemos naturalmente porque eso es lo que hemos adquirido de nuestra herencia, de nuestros padres, familiares y de nuestra vida. Pero cuando somos confrontados por la palabra, nos damos cuenta que eso no es lo que Dios quiere. Y entonces es ahí donde se gesta el cambio. Porque el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, nos muestra que estamos mal. O puede ser a través de una persona también que Dios la está usando para mostrarnos a nosotros que estamos mal. Y es ahí donde nosotros pedimos perdón, es ahí donde pedimos al Señor que nos ayude a ir despojándonos de eso, porque a veces no es tan fácil, lo tenemos tan arraigado en nuestra vida, pero el Señor nos va a ayudar, porque el Espíritu Santo, uno de los nombres del Espíritu Santo es que Él es nuestro ayudador. Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Bien, entonces, ahí nos dice vestidos como el nuevo hombre. Y dice despojaos. Despojaos. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:9 con respecto al despojarse. Colosenses, más adelante. Tome nota usted. Y luego ve estos versículos. Colosenses capítulo 3, versículo 9. Pablo siempre va a estar diciendo estas cosas a las iglesias. Y nos lo dice a nosotros también. Dice, Colosenses capítulo 3, versículo 9 en adelante, dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, hermanos, acá hay algo importante. Hay algo importante que luego les voy a decir. Dice, y revestido del nuevo, versículo 10, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando, es una renovación constante. Pero dice despojaos. Mira, no es Dios quien te quita. A veces hemos orado erróneamente. Decimos, Señor, quítame esto. Señor, arráncalo de mí. No, el Señor no lo va a hacer. O muchas veces una de las oraciones no contestadas es, pastor, ore por mi vida espiritual. Yo no puedo orar por tu vida espiritual. Tu vida espiritual tú la elaboras, tú la pules, tú la gestas. Porque tu vida espiritual crece y se mantiene cuando tú tienes relación íntima con Dios, con el Espíritu Santo, con la palabra. Yo puedo orar por ti, pero no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tu vida espiritual tú la vas alimentando, la vas edificando en tu comunión con Dios. Y tú tienes que despojarte del viejo hombre. Dice, despojaos. Pablo dice, no dice, oren para que el Señor los despoje. ¿Me entiende? Si no dice despojaos, es una acción que tú tienes que tomar. Es algo que tú tienes que hacer. Tú tienes que renunciar, tú tienes que soltar eso. Dios no te lo va a quitar. Porque tú lo tienes agarrado y Dios es un caballero, no te fuerza. Él simplemente te notifica. Él simplemente te dice lo que está mal. Y tú tienes que tomar la acción correspondiente. Entonces, dice, y habla de cosas prácticas, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y acá cuando dice del que lo creó, está haciendo referencia a Génesis 1:26, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que cuando tú entregas tu vida a Cristo, Dios te hace una nueva creación. Dios te hace una nueva persona. Te habilita para tener una relación con Él, para poder cumplir con sus mandamientos, para poder cumplir con lo que Él te, por decirlo de alguna manera, te exige en la palabra. Dios no te puede exigir algo que tú no puedes hacer. Por eso que Él manda a su Espíritu Santo a tu vida, para que te ayude. Uno de los nombres del Espíritu Santo es el ayudador, es el consolador. Es decir, Él te va a consolar también cuando tú caes y cometes una falta. Él te va a animar, te va a consolar, te va a levantar.
pero también te va a convencer. Entonces, el Espíritu Santo, Dios no te exige algo que tú no puedas hacer. Si tú no lo haces es porque no quieres renunciar. Si tú no lo puedes llevar a cabo es porque todavía mantienes eso en tu vida. Pero Dios quiere que lo sueltes. Y es ahí donde Él viene en tu ayuda y te levanta y te renueva. Por eso, renovándose constantemente. Dice, y versículo 24, volvemos a Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ya hemos explicado eso. Bien, vamos avanzando. Versículo 25, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. ¿Quién tiene que desechar la mentira? Nosotros. Nosotros, acá está hablando de cosas prácticas, como decía. Nosotros tenemos que tomar acción, tenemos que llevarlo a la práctica, porque somos miembros los unos de los otros. Pablo dice que somos un cuerpo, ¿no? Mi brazo no está flotando por allá, mi cabeza por otro lado. Formamos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces no podemos andar de una manera diferente a la cual el Señor ha establecido para nosotros. Pero estamos en un proceso. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. O sea, no es malo el temperamento con el cual Dios te ha formado, te ha hecho. No es malo. Aún mismo Jesús, ¿no? Se airó, se molestó cuando vio que el templo estaba lleno de cambistas, habían hecho de su casa casa de negocio y no casa de oración. Se había tergiversado, se había ya desvirtuado el propósito del templo. Se había convertido en un mercado. Entonces Jesús se airó y los botó, los despojó, ¿no? Entonces, airaos, pero no pequéis. Es decir, que no nos lleve eso a dañar a otros. Y si sucede, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pasemos, como ya hemos dicho, más tiempo en ese estado de enojo, de molestia, de ira. Ni deis lugar al diablo. Este versículo 27 contundente es ya. Ni deis lugar al diablo. Ahora, ¿cómo vamos a saber que no estamos dando lugar al diablo? Justamente conociendo lo que dice la palabra de Dios. Porque si tú conoces la palabra de Dios, vas a hacer todo lo que le agrada a Dios. Y si tú haces lo que le agrada a Dios, el que va a estar molesto es el diablo. Porque el diablo lo que le desagrada es que tú hagas lo que le agrada a Dios. Porque cuando tú no haces lo que le agrada a Dios, estás entrando al terreno del diablo, al terreno de las tinieblas. El diablo te va a decir no ores, el diablo te va a decir no compartas este mensaje, el diablo te va a decir no hables, te van a decir que eres religioso, que eres cucufato, ¿no? Te van a ridiculizar. Eso es lo que el diablo te va a poner. Pero si tú haces lo que le agrada a Dios, compartir su palabra, no tener temor, ¿no? Hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él dice en su palabra, que son muchas cosas. Por eso tenemos que descubrirla, tenemos que escudriñarla, profundizar en la palabra de Dios, saber cuál es nuestra posición en Cristo. Entonces, ahí es donde no vamos a darle lugar al diablo. Porque si tú le das una rendija, te destroza. Tenlo por seguro, te destroza. Por eso tú tienes que estar bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Cosas prácticas. No sé cómo era esa comunidad en Asia. Había mucho comercio, era un puerto, este lugar estaba cerca, había mucha gente de muchas naciones, mucha gente vivía del comercio. Entonces engañaban de repente en el peso, ¿no? Ahora te dan medidas falsas, vas al mercado, la balanza te dice una cosa, pero cuando tú vas a otro sitio te dice otra. Te dan monedas falsas de vuelto, ¿no? El que hurtaba no hurte más, hurtar es robar con engaño, ¿no? Entonces, si no, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está hablando de ser solidario, está hablando de ser
sensible a la necesidad de otros, de compartir, de ver al necesitado. Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis, pero ellos los pueden ayudar a ustedes. Hermanos, Dios nos ha bendecido para bendecir. Dios te ha bendecido para bendecir. Más bienaventurado es dar que recibir. Tú estás cumpliendo así con la ley de Cristo. El Señor dio a su Hijo como una ofrenda por ti y por mí. Dio lo mejor que tenía. Muchas veces la gente da las cosas que ya no sirven. Regala lo que ya está para la basura. Y es lamentable que muchos creyentes hacen eso. A veces se abre un bazar para una ayuda económica en la iglesia. Y yo he visto, llevan chatarra, llevan cosas viejas, ropa hongueada, zapatos inservibles. ¿Quién va a comprar eso? Al final se tiran a la basura. Hermanos, tenemos que ser solidarios y ser generosos, porque Dios, ese es algo aceptable, algo olor grato delante de Dios. Y el Señor Jesús dijo que si tú le das un vaso de agua, un plato de comida a alguien, lo estás haciendo a Él. Porque estuve enfermo y no me visitaron ustedes. Tuve necesidad y no me atendieron. Hermanos, ¿cuántos mendigos? Mejor dicho, ¿cuántas veces Jesús se habrá disfrazado de mendigo y te habrá extendido la mano en la calle? ¿Cuántas veces Jesús se habrá disfrazado de anciana o de un cieguito en un semáforo y tú cruzaste como si nada porque estabas apurado? No, voy a llegar tarde al trabajo. Sin embargo, Dios a veces se disfraza, como dice una canción, ¿no? Para ver. Y por eso en aquel día Él nos dirá: porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, tuve necesidad y no la atendiste. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Cuántos ancianitos hay en un asilo? ¿Cuántos niños abandonados? ¿Cuántos hospicios se han tenido que cerrar, han quebrado? Conozco de algunos que no tienen presupuesto con este asunto de la pandemia. Y muchos ancianitos han tenido que quedarse. Y la gente, los dueños de locales, no han sido solidarios con mucha gente que ha perdido trabajo. Que mucha gente que ha perdido negocios y ahora no tienen cómo producir ingresos. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué palabras salen de tu boca? Para bendecir, para edificar, para consolar, para animar, darle palabra de vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Estás compartiendo el mensaje de Dios a las personas que pueden ser muy buena gente, pero que lamentablemente mañana pueden estar en el infierno. Es importante eso. Y ya hablando de tu comunión con Dios, porque estas cosas prácticas, hermano, el no vivir en estas cosas prácticas también daña tu vida espiritual. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu, ojo, está con mayúscula ahí, Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, nuestra redención total y completa todavía está en camino. Es decir, al final de tus días, o el día que el Señor venga, y viene pronto por su iglesia, ese es el día completo de tu redención, porque ahí los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un cuerpo glorificado. Este cuerpo físico será transformado como un cuerpo como el de Jesús. Ahí viene la redención completa, ya no hay muerte. Los muertos en Cristo resucitarán. Pero nos está exhortando. Lo que hacemos nosotros en nuestra vida práctica va a contristar muchas veces al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y justamente en el capítulo 1 de esta carta a los Efesios, en el versículo 13, dice que hemos sido sellados. Vamos a leerlo.
hemos sido sellados. Esa es nuestra herencia, nuestras arras, nuestra garantía. Dice, versículo 13 del capítulo, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Los que trabajan con medios comerciales, con medios legales, saben que es arras, es una garantía, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cuál es nuestra posesión adquirida? Que somos hijos de Dios. Pero esta todavía se va a consumar en un tiempo. ¿Por qué? Porque somos todavía tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Somos redimidos, tenemos la promesa. Pero como hemos dicho, nuestro cuerpo todavía va a ser rescatado de este estado de putrefacción y de muerte que todavía estamos expuestos a ellos, para alabanza de su gloria. Entonces, y no contristéis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Hay bastante trabajo ahí. Tenemos bastante trabajo, hermanos. Mucho que trabajar con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Él es nuestro ayudador. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y nuevamente hace mención a algo que Pablo repite en Colosenses capítulo 3, versículo 13. Entonces, vamos a leerlo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cosas prácticas. Yo no puedo decir que soy cristiano si no estoy evidenciando los frutos, no estoy reflejando a Cristo, ¿no? Es más, en el diccionario de la Real Academia dice, cristiano, seguidor de Cristo. Es un cristiano, es un seguidor de Cristo. Anda como Él anduvo, refleja a Cristo. Y hermanos, cuando nosotros reflejemos realmente a Cristo, cuando la iglesia refleje a Cristo, el mundo será transformado por el poder de Dios. Vamos a orar. Dios te está desafiando en esta mañana. Dios te desafía, a ti y a mí. Seguimos en carrera, tenemos que seguir haciendo la obra de Dios. Pero para ello es importante que tú vivas en esa plena comunión con Dios, que dejes que el Espíritu Santo y la palabra hagan su efecto en tu vida y tú la lleves a la práctica. Y si tú todavía no has entregado tu vida a Jesús, no eres salvo, tienes que entregarle tu vida a Cristo. No hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escúchalo bien, nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Y no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No es ninguna virgen, no es ningún santo, es solo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que te da la entrada a la presencia de Dios. ¿Quieres hacerlo? Pues vamos a orar. Si tú oras de todo corazón y le pides al Señor entrar en tu vida, Él lo va a hacer y te va a transformar, va a cambiarte, va a hacer su obra en ti, porque Él dice, el que empezó en ti la buena obra, la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo, hasta el día en que Él venga. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te doy gracias por cada persona que en esta mañana
está escuchándonos y que nos va a escuchar, Señor, luego al compartir este mensaje, Señor, en las redes. Amado Dios, toca cada vida, cada familia, cada persona. Lo ponemos delante de ti. Padre, que todo velo sea arrancado en esta hora, Señor. Padre, en la autoridad que tú nos has dado en Cristo. Padre, reprendemos y echamos fuera toda obra del diablo, todo argumento, todo pensamiento, toda doctrina satánica, sectaria, Señor, oh Dios, que no venga de ti. La derribamos en esta hora en el nombre de Jesús. La arrancamos de la mente y de los corazones. Y declaramos que le resplandece la luz de tu evangelio de la gloria para que se conviertan al Dios vivo y verdadero. Oh sí, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y en esta mañana, si tú quieres entregarle tu vida al Señor, haz esta oración. Dile, Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Me despojo de toda mi justicia, de todas mis buenas obras, de toda mi religiosidad, de toda mi ética, de todo lo aparentemente bueno que yo pueda hacer. Pero, Señor, reconozco que eso no califica para entrar a tu presencia, porque tú me lo has dicho en esta mañana, que solamente en Cristo tengo salvación. Por eso en esta mañana yo te pido perdón, me despojo de todos mis pecados, Señor. Y Padre Santo, reconozco que necesito de tu perdón, que he estado viviendo en mi propia justicia, en mis propias obras, pero no conforme a tu palabra. Y Señor, entiendo que ahora tengo que vivir conforme a tu palabra. Ayúdame, Señor. Sé que necesito de tu perdón. Perdóname por todos mis pecados, por todas mis maldades, por todo pensamiento, por toda palabra, por toda intención pecaminosa que yo he llevado a cabo, Señor. Perdóname. Límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, en esta mañana yo te reconozco y te recibo como mi Señor y mi único Salvador personal. Señor, reconozco que tú ocupaste mi lugar en la cruz del Calvario. Tú moriste por mis pecados para hacerme libre. Aleluya. Señor, y resucitaste con poder para darme seguridad de vida eterna. Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Yo te abro mi corazón y te invito a entrar. Y Señor, para que a partir de ahora yo viva conforme a tu palabra. Señor Jesús, hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Amén. Si tú hiciste esta oración, la Biblia dice de que hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida del Cordero. La Biblia dice de que hoy tú tienes vida eterna, de que hoy tú eres realmente un hijo, una hija de Dios, que hoy el Espíritu Santo de Dios viene a morar en ti, te hace templo de Él, y Él va a ir obrando en ti, va a ir transformándote conforme a la palabra. Por eso es importante que tú escudriñes, estudies la palabra de Dios. Nosotros queremos ayudarte, tenemos recursos para bendecir tu vida, para ayudarte a crecer en tu vida espiritual, para ayudarte y enseñarte a depender de Dios. Porque lo que tú tienes que aprender es a depender de Dios, no de ningún hombre, por más santo que sea. Entonces, escríbenos en el chat, escríbenos, contáctate con nosotros. Y queremos decirte que estamos los días miércoles a las 7 de la noche, por este mismo medio, teniendo tiempo de oración. Quizás tienes algunas dudas, algunos problemas. Queremos orar por tu familia, por tu vida. Quizás necesitas trabajo, quizás hay un familiar enfermo, alguna limitación, algún problema. Para Dios no hay nada imposible.
Y nosotros queremos no solamente orar en ese tiempo, sino también tenerlo anotado para orar y seguir orando hasta ver la solución, porque ya Dios ha solucionado muchos problemas de muchas personas que han estado con nosotros en ese tiempo de oración. Damos gracias a Dios por tu tiempo, por tu vida, y recordamos nuevamente de que los días miércoles a las 7 de la noche y como hoy, domingos a las 11 de la mañana, estamos teniendo este tiempo de compartir la palabra. Vamos a continuar con la carta a los Efesios la próxima semana. Dios te bendiga y recuerda, Cristo viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.